buenas tardes, mis hermanos. El Señor los bendiga. En esta hora quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo del 16 al 23. Y lo vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice así: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y no me he guardado, y me fue guardado de mi maldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que a través de ella tú nos hables, Señor, que tú nos toques, nos ministres, nos libertes, nos transformes, nos cambies nuestra mente y nuestro corazón. Padre, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, que esta palabra sea prosperada para aquello que usted la envía, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces vemos en este capítulo 18 del libro de los Salmos que David escribe este salmo como acción de gracias por la victoria recibida, por haber sido librado de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. En los primeros dos versículos de este salmo, David lo inicia alabando a Dios, siendo agradecido por cuanto el Señor había librado su vida de la muerte, de sus enemigos, de sus perseguidores. Pero en el versículo 7 al versículo 15, David empieza a narrar de una forma majestuosa cómo el Señor lo libró de todos sus enemigos. Pero nos vamos a detener ahora en el versículo 16, que es donde vamos a mirar aquí cómo David empieza a contar la forma como experimenta esa persecución de sus enemigos. Y vamos a mirar desde el versículo 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Mire que David habla de que el Señor lo toma y lo saca de las muchas aguas, porque esas aguas de las que está hablando David, estas aguas son de esos momentos difíciles, de esas circunstancias difíciles que le tocó pasar siendo perseguido por sus enemigos, siendo atacado por sus enemigos. Entonces, buscando aquí en las escrituras, encuentro en Isaías 43:2, dice así: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas aguas por las que tú pasas muchas veces, no temas porque Él está contigo. El Señor siempre va a estar allí porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, Él no va a dejar que esas aguas te hundan. Él no va a dejar, porque Él va a estar allí para tomarte y sacarte de esa circunstancia y darte la victoria. Dice en el versículo 17: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. David veía a sus enemigos poderosos y a los que lo aborrecían los estaba viendo más fuertes que él. Claro que los estaba viendo así. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 del mismo capítulo dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. O sea, David se atemorizó. ¿Por qué? Porque estaba siendo perseguido, porque lo querían matar, porque eso es lo que va a hacer el enemigo, va a querer matarte, destruirte. Y David experimentó esto y sintió que ellos eran más fuertes que él. Pero el Señor le mostró que Él era el único que podía libertarlo. El Señor lo libertó de ellos. Porque cuando el enemigo venga a amenazarte,
a decirte o a hacerte ver que Él es poderoso y que es más fuerte, que tú los veas más fuerte. Mira lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, en el literal B, dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Declara esto: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero a pesar de que David se encontró en esa situación y que fue asaltado en el día de su quebranto, porque en el día en el que estaba debilitado, el día en el que estaba quebrantado, David en ese día dijo: mas Jehová fue mi apoyo. ¿Dónde está tu apoyo? ¿En quién está? ¿En dónde está tu confianza? El mismo David en uno de sus salmos dice: danos ayuda o danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Vana siempre va a ser la ayuda de los hombres. Tu confianza, tu apoyo debe estar siempre puesta en Dios, porque ¿de dónde vendrá tu socorro? Sino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mira el versículo 19. Mas me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esto es poderoso, porque aquí vamos a ver 5 puntos por los cuales el Señor se agradó de David. Y vemos aquí en el primer punto, dice que me sacó a lugar espacioso. El enemigo siempre, cuando te ataca, cuando eres perseguido por él, siempre te va a querer tener en un lugar reducido, te va a querer acorralar, pero Dios siempre te va a sacar a un lugar espacioso y te va a librar, porque ¿sabes qué fue lo que le agradó al Señor de David? La fe. El Señor halló en David fe. Y miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le halla y que es galardonador de lo que le busca. Esto es tremendo, porque el Señor halló fe en David. Esto fue lo que hizo que el Señor se agradara de él. Pero vamos a ver el segundo punto que está en el versículo 20, que dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Cuán importante es que nuestras manos estén limpias y santas delante de Dios. ¿Por qué, hermana? Usted me preguntará. Claro, hermano. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 24:4 en el literal A, que los limpios de mano y los puros de corazón son ellos los que estarán en el lugar santo y los que subirán al monte de Jehová. Es necesario que nuestras manos estén limpias delante de Dios. Es necesario que estén limpias. ¿Sabes por qué? Porque es en nuestras manos donde está el accionar. Y venga y vamos a buscarlo en el libro de Job. ¿Por qué yo le digo esto? En el libro de Job, capítulo 5, versículo 12, dice esto: que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, porque son las manos las que ejecutan el mal. En el corazón se conciben y las manos son las que ejecutan el mal. Entonces el Señor quiere que usted y yo tengamos manos santas. Es más, Pablo le dijo a Timoteo en el primer carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Mira lo que Pablo le escribe a Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Usted y yo tenemos que levantar manos santas delante del Señor, porque cuando usted levanta las manos para adorar a Dios, usted tiene que levantar sus manos santas, limpias para Él. Ahora vamos a ver en el versículo 21 el otro punto. Dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Mire que David dice que no se apartó impíamente de su Dios, porque David propuso en su corazón vivir en integridad delante del Señor. Y eso lo vemos en el Salmo 101. El Salmo 101 tiene por título promesa de vivir rectamente delante de Dios. Y en el versículo 2, literal B, dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y en el versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos
cosa injusta. En su casa usted tiene que vivir en integridad también. Usted no puede vivir o mostrarse siendo íntegro en la iglesia, pero en su casa usted no tiene integridad. Trata mal a su esposo o el esposo a su esposa, a sus hijos, y están dando mal testimonio del Señor. Y después dice, ¿por qué mi esposo, por qué mis hijos no se convierten si no hay testimonio suyo en su casa? Entonces nosotros tenemos que ser de testimonio para nuestra familia, para que ellos puedan llegar a los pies de Cristo y se cumpla esa promesa que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vemos en el siguiente punto, en el versículo 22, que dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y yo no me he apartado de sus estatutos. Mire que él guardó los estatutos de Dios, guardó la palabra, porque es que la palabra de Dios es para ponerla por obra. Él no quiere que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Usted tiene que guardar la palabra y ponerla por obra. Ahora, el quinto punto está en el versículo 23, donde dice, fui recto para con él y me fue guardado de mi maldad. Mire lo importante, que él determinó ser recto delante del Señor. Él determinó andar en integridad, en rectitud delante de Dios. Estas cosas fue las que el Señor vio en David y se agradó de él. Estos 5 puntos que estuvimos analizando ahora, yo quiero decirle algo. De pronto, si usted se ha apartado del Señor, si usted dejó el camino del Señor y se apartó impíamente de él, hoy es el día para que tú regreses a Dios, porque Él dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está esperándote con los brazos abiertos y su brazo no se ha cortado para salvar. Ahora, si vamos a la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, 18 encontramos que el hijo pródigo, cuando hubo gastado todo lo que tenía, cuando se dio cuenta de su pecado, dijo algo, dijo estas palabras: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ven a la casa de tu padre, porque él te está esperando con los brazos abiertos. Ven a la casa de tu padre, porque él está dispuesto a recibirte. Vuélvete a él y él se volverá a ti y va a renovar tus días como al principio. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice que muchas serán nuestras aflicciones, pero que no temamos. Él de todas nos librará. Cual sea la aflicción que estés viviendo, Él te va a librar, te va a sacar victorioso, como sacó a David en medio de esto. Cualquiera que sea el ataque del enemigo contra tu vida para destruirte, no temas, porque Él está contigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen van a tropezar y van a caer. Así que levántate y continúa. Come y bebe porque largo camino te resta. Cobra ánimo y sigue adelante. Que no te falte la fe. Que en medio de esa prueba que estás viviendo no te falte la fe. Que en medio de esa circunstancia que estás viviendo no te falte la fe. Que en medio de la persecución de tus enemigos no te falte la fe. Coloca tu confianza en Dios. Confía en Él y Él hará. Esto era lo que quería compartir contigo, hermano. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ti, sobre tu casa. Que Jehová guarde tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y que sea el Señor derramando cada día de su amor, de su gracia y de su misericordia.